Buenos días, mi nombre es Fernando Calle Rojas. Presentaremos el avance 1 de la implementación de un Arduino, de la materia electrónica analógica y digital. Bueno, pasare- realizaremos el diseño de un sistema de riego automático mediante el uso de Arduino. Partiremos de un problema. La empresa Rosas Express S.A. requiere diseñar un sistema de riego automático para un invernadero de rosas rojas, con el fin de optimizar los recursos naturales y humanos. Para esto plantea los siguientes parámetros que debe cumplir. En su sistema debe tener un medidor de temperatura ambiental, la cual tendrá que estar regulada en grados centígrados, un sensor de luminosidad, un sensor de humedad, un visualizador LCD, tener un sistema de alarma. Mediante el teclado ingresamos un límite superior y el sistema debe avisarnos cuando los sensores hayan superado ese límite. Bueno, pasaremos al desarrollo. En este caso implementaremos un Arduino Mega 2560. Vamos a ver una pequeña descripción. Bueno, en este caso explicaremos por qué utilizamos el Arduino Mega y también realizaremos la descripción del Arduino Mega 2560. Bueno, el Arduino Mega es probablemente el microcontrolador más capaz de la familia de Arduinos. Posee 54 pines digitales que funcionan como entrada y salida, 16 entradas análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un botón reset, una entrada para la alimentación de la placa. Claro, la comunicación entre la computadora y el Arduino se produce a través de un puerto serie. Sin embargo, posee un convertidor USB serie, por lo que solo se necesita conectar el dispositivo a la computadora utilizando el cable USB como que se utilizan las impresoras. Ah. Aquí tenemos el esquema del Arduino Mega. Entonces vamos a ver procederemos a ver las características. Las características del Arduino Mega son las siguientes. Tiene un microcontrolador ATM Mega de 2560, un voltaje operativo de 5 voltios, un voltaje de entrada de 7 a 12 voltios. El voltaje de entrada, los límites son de 6 a 20 voltios. Pines digitales de entrada y salida son 54, de los cuales 15 proveen salidas PWM. Eso quiere decir que tendremos 54 elementos de control conectados. Podríamos tener 54 elementos de control conectados en nuestro Arduino. Pines análogos de entrada 16, corriente DC por cada pin de entrada y salida son 40 miliamperios, corriente DC de entrada en el pin es de 3.3 voltios, 50 miliamperios, memoria flash de 256 kilobytes, de 8 kilobytes usados por el bootloader, SRAM 8 kilobytes, la EPROM es de 4 kilobytes. El clock speed es 16 MHz. Bueno, esto sería todo sobre las características. Ahora procederemos a ver nuestra simulación y en lo que hemos trabajado para el avance, para el primer avance. Bueno, en este momento estamos en nuestra simulación. Como podemos ver, tenemos el Arduino Mega 2560. Tenemos 4 LEDs, 4 resistencias, un LCD, un LDR que funciona con luminosidad y un DHT22. También tenemos un potenciómetro. Ahora, en este caso vamos a ver cómo está la programación de las luces LED. Bueno, procederemos a ver nuestra programación. Tenemos la LED 1 de funcionamiento, LED 2 de temperatura, LED 3 de iluminación y LED 4 de humedad. Bueno, en este momento tenemos nuestra programación. Como podemos ver, en nuestra programación tenemos que la definición de variables, tenemos en el LED I igual a 22, nos avisa que está funcionando. Como podemos ver en nuestra simulación, el LED I22 está conectado al puerto 22. Este funcionará de la siguiente forma. Cuando se encienda el circuito, esta luz comenzará a parpadear. Eso quiere decir que el Arduino está funcionando correctamente. Claro, tenemos también el LED T20 y el T igual a 23. Nos avisa que está fuera de los límites de temperatura. El LED, como podemos ver, el LED T23 está conectado al puerto 23.
Este vuelta nos avisa cuando está fuera de temperatura. Cuando la luz se enciende, quiere decir que la temperatura sobrepasó los límites establecidos por nosotros. Claro, tenemos también que el LED I24, esto nos dice que los límites de iluminación están fuera de los establecidos. Como podemos ver, aquí está conectado al 24, al puerto 24. Esta luz se encenderá cuando los límites de iluminación están fuera de los establecidos por nosotros. Claro, y el LED, el de humedad, también nos está conectado al puerto 25. También nos notificará cuando se encienda que la humedad está fuera de los límites establecidos, queriendo decir así que los tres, para que el sistema de riego se ponga en funcionamiento, quiere decir que los tres LEDs tendrán que estar encendidos. Claro. Bueno, en este momento procederemos a ver el LCD1. Claro, ¿cómo declaramos nuestras variables? Bueno, primeramente ingresamos el LCD, claro, y podemos ver que tiene 4 filas, 1, 2, 3 y 4, y tendrá 20 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 20, esto llegará hasta 20 columnas. En este LCD nos mostrará los resultados del sistema como la temperatura, la humedad, la iluminación y un extra, o los extras que vayamos a poner. Claro, este LCD utilizará 6 puertos. Como podemos ver en nuestra programación, está conectado al puerto 20, 21, 10, 11, 12 y 13. Aquí ponemos 20, 21. Permítame un momento. 10, 11, 12 y 13. Claro. Con esto procederemos a ver nuestra luz LDR. Como podemos ver nuestra LDR se encuentra conectada al pin A2. Claro. En este momento estamos trabajando con LDR, Orch LDR, claro. Cuando mayor sea la luz que influye en el fotorresistor, menor será la resistencia que oponga a la misma. Claro. Ahora procederemos a ver nuestro variador de temperatura y de humedad, el DHT22. Bueno, en este caso procederemos a ver el DHT22, una pequeña descripción y sus características y por qué lo utilizamos. Es un sensor que permite las mediciones de temperatura y humedad relativa. Este sensor posee una interfaz serial propietaria que solo requiere un pin para comunicarse con un microcontrolador. Este sensor, aunque es algo lento cuando a velocidad, es ideal por su costo. Claro. Características del sensor. Tiene un muy bajo costo, compatible con el sistema electrónico operativo de 3 a 5 voltios, corriente máxima de 2.5 mA cuando se realiza la conversión, la humedad de 0 a 100%, relativa precisión del 2 al 5%, del menos 40 a 80 grados centígrados de temperatura, la precisión del más menos 5 grados centígrados, frecuencia de muestreo no más de 0.5 Hz, una vez cada 2 segundos, 4 pines de conexión de espacio de 0.1 pulgadas, no requiere componentes activos externos. Claro. Con esto procederemos a la simulación. Este se encargará de medir la humedad y la temperatura. Claro, como podemos ver aquí con este botón podemos cambiar a la humedad. En este momento el cursor está en la humedad y podemos variar la humedad según como nos convenga, como más nos convenga, y también podemos variar la temperatura también a nuestro gusto, como más nos convenga. Claro, este estará conectado al pin A1. En nuestra declaración de variables en la programación, el DHT22 estará conectado la humedad en el pin A1 y la iluminación en el A2 y la temperatura en el pin A0. Como podemos ver, aquí tenemos un potenciómetro de 10 kΩ, está conectado en el pin A0. En este también podemos variar la temperatura. En este momento procederemos a poner en funcionamiento nuestro Arduino. Claro, como podemos ver, hemos estado trabajando en el LCD y en el funcionamiento, en la temperatura y la humedad. Claro, ahora procedemos a poner en funcionamiento y nos da lo siguiente: que la temperatura, la humedad, la iluminación,
La temperatura nos debe dar 10 grados centígrados. Claro, como decíamos anteriormente, cuando se encuentre el Arduino en funcionamiento se prenderá una luz LED, comenzará a hacer intervalos. Entonces eso quiere decir que nuestra LED está encendiendo, y si apagándose quiere decir que nuestro Arduino está funcionando correctamente. Si tenemos la temperatura la luz comienza a parpadear, quiere decir que rebasó los límites establecidos. Y la iluminación también, si comienza a parpadear, quiere decir que superó los límites establecidos. Y la humedad también comienza a parpadear, quiere decir también que superó los límites establecidos. Si las tres luces comienzan a parpadear, entonces el circuito comienza, o sea que el Arduino mandará la señal para que la bomba de riego funcione y comience a regar las rosas. Pero bueno, en este caso también hemos tratado de implementar una bomba a motor como extras, y una cisterna de agua. Y bueno, y con esto, esto sería todo. Con esto concluiríamos. Ese sería nuestro primer avance. Gracias.